Buenas tardes a todas, bienvenidas a un nuevo foro de Viento Sur. Un foro que sin duda tenemos que comenzar aludiendo a la grave situación que se está viviendo en Gaza, a la masacre que está cometiendo el Estado sionista de Israel. Una masacre además avalada por Europa y Estados Unidos, que nos tiene sumidas, yo diría, en un estado de consternación, de rabia, pero también de impotencia porque de alguna forma estamos atravesando momentos en el que la izquierda revolucionaria e internacionalista, pues bueno, quizá no sea suficiente, ¿no?, para trazar esas alianzas que el pueblo palestino necesita en estos momentos, ¿no? Unos acontecimientos que sin duda van a tener repercusión en la coyuntura doméstica, que de alguna forma era un poco el objeto, ¿no?, de este foro, y que de alguna forma viene marcada sin duda por las pasadas elecciones del 23 de julio, unas elecciones en las que la derecha se fortaleció, lo vimos, pero no suficientemente como para gobernar. Ahora estamos en un momento en el que la investidura de Pedro Sánchez pues está pendiente de determinados elementos, fundamentalmente de esa amnistía, ¿no?, que reclaman desde los partidos independentistas catalanes. Pero también, de alguna forma, una coyuntura marcada también por una escalada de los precios, de la inflación que viene de la guerra de Ucrania y anteriormente, por supuesto, de lo que fue la pandemia, que no deja, además, estamos viendo en estos días de escalar, ¿no?, la inflación y, en último término, también una coyuntura que sin duda viene marcada por la crisis del cambio climático, ¿no?, con unos acontecimientos que realmente están acelerando, sin duda, bueno, pues incendios, sequías, destrucción del medio ambiente y de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Bueno, para analizar todo esto, vamos a ver cómo lo podemos imbricar. Contamos con 4 compañeras y compañeros. Raúl Camargo, militante de Anticapitalistas. Por orden de intervención va a ser Jorge Lago, editor de Lengua de Trapo, Alberto Cubero, miembro del Comité Central del PC, y en último lugar Montse Garcelán, de la Fundación de los Comunes. Vale. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, creo que empezar el acto de hoy, que era un acto bueno para tratar sobre la coyuntura política, sobre el nuevo ciclo político que se abría después de las elecciones del 23 de julio, la investidura, los debates en torno a la amnistía. Bueno, creo que estaba planificado para una cosa, pero es evidente que no podemos empezar un foro como este sin hacer mención a lo que está pasando en Palestina. Porque no es solo lo que está pasando allí, estamos asistiendo seguramente a la mayor barbarie contra población civil que se haya cometido en el siglo XXI, ¿no? Y me refiero, por supuesto, a la población civil de Gaza, ¿no?, y a la barbarie a la que están siendo sometidas, a los bombardeos, a restringirles el agua, la comida, a cortarles la luz, ¿no? A todo eso que está ocurriendo. Es la mayor masacre y carnicería que se está cometiendo contra un pueblo desarmado en su gran mayoría, ¿no?, aunque efectivamente hay también guerrillas y todo lo que pueda haber allí, ¿no?, pero en su mayoría ante un pueblo desarmado, ¿no? Y esto obviamente va a tener repercusiones, por supuesto, a nivel internacional, a nivel geopolítico, a nivel europeo, pero también aquí, ¿no? Y va a tenerlas, por supuesto, en el debate que nos ocupaba hoy, ¿no?, en el debate de la investidura, ¿no? Si estamos viendo los medios, pues cada día este tema está ocupando ahora mismo el debate y está concentrando los debates en gran medida, ¿no? Y yo creo que hay que tener muy clara que la posición que se marque respecto a la masacre, al genocidio que está cometiendo Israel en Palestina, va a marcar mucho el devenir de las izquierdas en los próximos años. Y está suponiendo ya aquí, todavía en el Estado español no, ahora intentaré desarrollar un poco por qué, ¿no? Pero, por ejemplo, en países como Francia está suponiendo un parteaguas dentro de las izquierdas. Las izquierdas están partiendo por la posición que se tiene en relación a la masacre que está cometiendo Israel en Palestina, ¿no?
este experimento que se creó de la NUPES, ¿no? Para las elecciones presidenciales y legislativas que tuvieron lugar, no sé si el año pasado, este mismo año, ¿no? Ya el pasado, ¿no? Bueno, pues eso ha saltado por los aires, ¿no? El Partido Socialista ha salido de ahí, el Partido Comunista también ha salido de ahí, diciendo que Melenchón tiene una posición pro Hamás, ¿no? Cuando eso para nada es así, ni siquiera, ¿no? Que están denunciando también los atentados. Bueno, pero está suponiendo una ruptura en el seno de las izquierdas y, bueno, en general es un tema tan importante por el carácter, primero por el carácter brutal que está teniendo, ¿no? Por el carácter brutal y salvaje como no habíamos visto, porque hemos visto ya muchas veces agresiones de Israel contra el pueblo palestino, cercos a Gaza, bombardeos indiscriminados, pero de esta magnitud, como están ocurriendo ahora, no lo habíamos visto en los últimos, yo diría que casi desde que se constituyó el Estado de Israel en el año 48, ¿no? Es una brutalidad tal que eso va a conmover y va a remover el panorama político y, por supuesto, las izquierdas, ¿no? Y en ese sentido, creo que para el nuevo ciclo político que empieza en España, es indispensable que cualquier izquierda que tuviera un poco de dignidad política denunciara el papel miserable que está teniendo la Unión Europea en este conflicto, ¿no? Por supuesto, el de Estados Unidos. Estados Unidos ya sabemos que lo que tiene con Israel es una base militar instalada allí, ¿no? Y que va a ser siempre fiel a lo que haga Israel, incluso justificando atrocidades como la que cometió ayer, un bombardeo seguramente de Israel, ¿no? Vamos, lo más probable es que fuera de Israel porque está bombardeando todos los días aquella zona y ya dijo que había que desalojar ese hospital porque lo iba a bombardear. Es decir, de pensar que ha podido ser Hamás o algo. Bueno, mira, tenéis sitiada aquella zona, no les dejan entrar agua, están bombardeando todas las zonas. Pues lo más probable, ¿no? A un 99% de probabilidades es que haya sido una bomba israelí la que haya caído en aquel hospital, ¿no? Entonces, primero es denunciar esta hipocresía, esta doble moral de esta Unión Europea canalla, ¿no? Defensora de los intereses imperialistas y que se está demostrando su cara, en este caso, encarnada en la figura de esta von der Leyen, ¿no? Alemana conservadora, ¿no? Del partido de Angela Merkel, del fin, en su momento, de Angela Merkel, ¿no? Y que ahora, bueno, está demostrando una insensibilidad brutal, ¿no? O sea, poniéndose allí siempre con Netanyahu. Y por eso, bueno, pues cualquier izquierda digna debería denunciar esto. En segundo lugar, el papel del gobierno español con lo de Palestina, ¿no? Bueno, yo creo que está quedando claro también este tipo de conflictos, ¿no? Las guerras, y más estas guerras de agresión tan desiguales, ¿no? Donde hay una potencia nuclear armada hasta los dientes que machaca a un pueblo prácticamente desarmado, bueno, pues también ponen en evidencia y acaban saltando todas las contradicciones de los partidos, ¿no? Que supuestamente se dicen de izquierdas, pero que luego vemos que no hay que rascar nada más que un poquito para comprobar cuál es su verdadero carácter, ¿no? El carácter del Partido Socialista siempre ha sido el de ser, primero, un partido para garantizar el orden capitalista europeo en España, y segundo, un partido fiel a los intereses geopolíticos del imperialismo, en este caso el imperialismo americano, y también podríamos extenderlo al europeo, ¿no? Pero siempre, nunca se va a oponer a eso, y siempre va a estar, bueno, pues en la línea que marque Estados Unidos, la OTAN y, por supuesto, la Unión Europea, ¿no? Es decir, tener ilusiones sobre que alguien que está cogobernando con estos va a hacerlos girar hacia un lugar distinto a estos, ser garantes del orden capitalista y ser defensores del imperialismo, de sus agresiones armadas y de sus salvajadas, es, creo que, ser bastante necio, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, pues el Partido Socialista, aunque intenta camuflarse un poco porque tiene que conseguir votos para su investidura de fuerzas políticas que a lo mejor, yo creo que ni siquiera eso, pero bueno, a lo mejor le exigen ir un poco más allá, pues tiene que nadar un poco y guardar la ropa, pero siempre defendiendo, por ejemplo, algo tan salvaje en este momento como el derecho de Israel a defenderse, ¿no? El derecho a defenderse masacrando a 2.300.000 personas que viven en Gaza, ¿no? En fin, por no extenderme tampoco y no ocupar todo el rato con este tema, creo que una izquierda que fuera digna de ese nombre
debería poner condiciones irrenunciables para apoyar la investidura en relación con este tema de Palestina. Y no con el reconocimiento del Estado palestino. Vamos a reconocer 2 estados, tiene que haber... ¿Pero qué reconocimiento? ¿Pero qué más da que haya un Estado palestino si ese Estado palestino no tiene acceso al agua, si no tiene recursos para poder subsistir, si está sometido a la esclavitud de Israel? No, lo que hay que pedir es que Palestina tenga derecho, digamos, como un pueblo que vivía allí, que estaba allí asentado, a poder desarrollarse, y en nuestra opinión, además, debería ser en un único Estado, y no en 2 estados donde uno está masacrando y machacando sistemáticamente al otro. ¿Vale? Ahí ya hay escritos, como por ejemplo el de nuestro compañero Michel Barsavsky, ¿no? Que es un judío antisionista que además vive allí, ¿no? Sigue viviendo allí, y que hace ya bastantes años escribió un libro defendiendo esta alternativa binacional, y que creemos que sigue siendo una alternativa válida, pero por supuesto desmilitarizando esa sociedad israelí y acabando con estos halcones ultraderechistas que lo único que quieren es hacer un genocidio, una limpieza étnica allí, ¿no? Y acabar con el pueblo palestino, ¿no? Pero creemos que la condición indispensable primero es que cesen los bombardeos, que cesen las agresiones, que se impongan sanciones de verdad a Israel, que se rompan relaciones diplomáticas y que se empiece un camino donde, bueno, pues esta élite política semifascista, ¿no? Porque creo que hay que calificarlos así, que dirige el gobierno de Israel, pues se vea confrontada a una presión como la que se vio confrontada en su momento el régimen del apartheid en Sudáfrica, ¿no? Bueno, sabemos que esto es muy difícil que sea así, porque Estados Unidos apoya y va a apoyar siempre y en todas las circunstancias a Israel, pero ahí estará la presión de las sociedades europeas y estadounidenses y de otras partes del mundo, porque en el mundo árabe ya se está levantando mucha gente, para poder exigir y para poder presionar más a estos gobiernos que en este caso creo poder afirmar no representan a sus poblaciones. Bueno, en cuanto a la situación política en el Estado español, aunque ya digo que está completamente marcada, ¿no? Ahora mismo por la salvaje, por el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina, bueno, podemos hacer un breve recopilatorio, ¿no? De cómo se ha llegado hasta aquí desde las elecciones. Bueno, ya sabemos todo, ¿no? Elecciones del 23 de julio, adelantadas por Pedro Sánchez, y que supusieron, bueno, pues una, no sé si victoria, porque habrá que ver ahora cómo terminan las negociaciones para la investidura, pero sí una no victoria de la derecha y de la extrema derecha, y una prórroga, digamos, in extremis para el progresismo, ¿no? Para que al menos no estuviera descartado que pudieran seguir gobernando, eso sí, en situación muy precaria, ¿no? Creo que aquí no hay que analizar tanto como una adhesión a las políticas del Partido Socialista y de, bueno, pues Sumar, Unidas Podemos, ahora ya es Sumar, ¿no? Ya no es Unidas Podemos, bueno, pues de Sumar, pero venía de Unidas Podemos, ¿no? No es tanto una adhesión la que se provoca en aquel resultado, sino un miedo y un rechazo absoluto a la posibilidad de que la ultraderecha y una derecha muy echada al monte como es el PP gobernaran en este país. Es decir, no fue un voto afirmativo, un voto defendiendo esas políticas, sino un voto reactivo frente a lo que puede venir, ¿no? Que además es la principal baza que juega el progresismo, ¿no? Es, bueno, o nos votáis o llegan estos, ¿no? O llega el Abascal. Claro, el Abascal 2 días antes de las elecciones amenazó a los catalanes con hacerles algo mucho peor de lo que ocurrió durante las jornadas posteriores al 1 de octubre de 2017. Claro, así tuvo el resultado que tuvo luego en Cataluña, ¿no? La gente votó al Partido Socialista, ¿no? En contra de eso, pero tuvo un resultado inesperado, y eso está seguramente en la clave de que el Partido Socialista pudiera sostener un resultado más o menos aceptable para impedir que el PP y Vox pudieran gobernar, ¿no? Pero claro, Vox aparece en este contexto como una especie, bueno, no se puede llamar así, ¿no? Pero como una especie de aliado del progresismo, porque claro, el miedo que provoca, el miedo que inflige Vox, hace que la gente, aún con pinzas en la nariz y con una rabia tremenda, acuda a votar al PSOE o a Sumar para evitar que gobiernen, ¿no? Y eso es verdad que ya la derecha y los cenáculos del poder financiero, mediático, se están dando cuenta, ¿no? Y todos estos ataques que está recibiendo Vox, o estas denuncias por parte de los mayores altavoces que tiene la extrema derecha, como Ginés Los Santos y otros medios de comunicación, tienen que ver con esto, ¿no? Se dan cuenta que ese partido lo que hace es movilizar a los otros, y que además le quita algunos votos al PP en circunscripciones básicas para que pudiera competir.
Y yo creo que no es descartado pensar que van a acabar cargándose a Vox, como se han cargado a Ciudadanos, ¿no? Porque ahora mismo les supone más un freno para la posibilidad de que el PP vuelva a gobernar que un posible aliado, ¿no? Es decir, y luego, bueno, pues ahí vemos, ¿no? El Espinosa de los Monteros que era una de las voces más influyentes de Vox y que era el que mantenía los vínculos de Vox con el mundo financiero y con el poder económico, pues se ha ido, ¿no? Y eso no es casual y significa cosas. Entonces yo creo que ahí no hay que descartar, porque ahora mismo es, bueno, pues uno de los factores que está impidiendo que la derecha retorne al poder, ¿no? Y luego, bueno, pues el PSOE, ya lo he dicho antes, ¿no? Es un partido del flanco izquierdo del régimen, representante siempre de los intereses económicos. Es decir, bueno, hay datos, ¿no? La banca y las empresas eléctricas nunca habían tenido tantos beneficios como en estos años, ¿no? Como en la pasada legislatura. Nunca. O sea, nunca han batido el récord de beneficios, ¿no? Bueno, sí, es que la guerra, es que el gas ha subido, es que... Ya. Pero, o sea, que un gobierno considerado como el más de izquierdas de toda Europa, el más progresista de la historia, y no sé qué epítetos más se le pusieron, conviva con los mayores beneficios para los grandes agentes del capital en este país, pues hombre, algo raro pasa ahí, ¿no? Algo raro pasa, ¿no? Y bueno, ya hemos visto que la redistribución de la riqueza con este gobierno ha sido mínima. O sea, ha sido mínima. La concentración cada vez es mayor entre los grandes capitales y por abajo las tasas de pobreza cada vez son mayores. Incluso entre la gente que trabaja, ¿no? Con el fenómeno de los trabajadores pobres que tienen que tener varios trabajos para poder simplemente pagar alquileres o hipotecas que cada vez están más por las nubes, ¿no? O con los salarios de mierda congelados y que sufren además los efectos de la inflación, sí, provocada en parte por la guerra de Ucrania, pero también provocada por la codicia de las grandes empresas. Por la codicia y por el aumento exponencial de beneficios al que someten mediante estos aumentos de precios, ¿no? Y eso el gobierno progresista no ha sido capaz de frenarlo, no, ha colaborado en ese tipo de políticas, ¿no? Y bueno, ni reforma fiscal, ni nada que se le parezca, ¿no? Durante este periodo, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, no provocan adhesión, pero sí tienen un enemigo enfrente que provoca mucho rechazo y por tanto eso ahora les faculta para poder repetir el gobierno, ahora sí, en condiciones muy precarias. Porque es verdad, claro, hay conflictos que atraviesan, además del conflicto de clase, ¿no? Y el conflicto económico, hay conflictos que atraviesan al Estado español, como es, por ejemplo, el conflicto nacional. La posición del PP, que en algunos momentos sí fue capaz de modular, recordemos a Aznar hablando en catalán en la intimidad y pactando con Convergencia y con el PNV, ¿no? Ahora, claro, la propia derechización interna que provocan en el PP fenómenos como la Isabel Díaz Ayuso y demás, y la existencia de Vox, que en buena parte debió su ascenso al conflicto catalán, ¿no? Al proceso catalán, y que tuvo ahí con la posición tan dura que sostuvo, pues también arañó a los sectores más ultras que tenía el PP. Claro, con eso, bueno, pues el PP, mientras no se deshaga de ese tipo de posiciones y pueda volver a pactar con el PNV, y bueno, el tema de Cataluña es más difícil mientras en la derecha catalana, ¿no?, subsistan posiciones que defiendan la necesidad de un referéndum y tal, porque por ahí la derecha española y el Partido Socialista tampoco van a pasar, ¿no? Esos son, digamos, pues ejes en los que no van a... O sea, Sánchez ahora en la negociación de la amnistía puede dar algún tipo de amnistía, ya veremos cuál, ¿no? Porque seguramente será una amnistía muy por arriba y no tanto a lo mejor por abajo, ¿no? En las personas que estuvieron organizando movilizaciones y demás. Pero lo que no va a dar de ninguna forma es una consulta, ¿no? O un referéndum de autodeterminación. Eso no lo va a hacer el Partido Socialista, porque es verdad que eso sí lo quebraría internamente y en muchos sentidos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tipo de amnistía. Nosotras y nosotros, desde luego, defendemos que la amnistía debe extenderse, que debe haber, o sea, nosotros estamos a favor de que haya una amnistía para los imputados por el proceso catalán, desde los que estuvieron arriba a los que estuvieron abajo, ¿no? Porque creemos que poner urnas en ningún caso tiene que ser algo penalizado, pero creemos que debe extenderse a todos los que fueron imputados, los que han sido condenados por la ley Mordaza, ¿no? Entre ellos, pues, los 6 de Zaragoza, los 6 de CaixaBank, en fin,
todos y muchos más, ¿no? Y muchas más que fueron imputados por la ley Mordaza, ¿no? En todo caso, bueno, pues ahora tenemos eso, me queda poco tiempo ya, y a lo que vamos a asistir, ¿no? En estas negociaciones de investidura, bueno, pues es un Partido Socialista que tiene que jugar a muchas bandas, ¿no? A muchas bandas. Y por tanto ya están anunciando que el programa que puedan firmar, que puedan llegar a acordar con Sumar, no va a ser un programa tan concreto, y fijaros que no fue nada concreto, como el que acordaron con Unidas Podemos, ¿no? Y que donde pusieron cosas que luego no cumplieron, la derogación de la ley Mordaza, entre otras, ¿no? Reformas fiscales, cosas que ponían ahí, la ley de vivienda, que luego ha sido una cosa bastante bluff, ¿no? Que no ha supuesto que se puedan rebajar los alquileres y los precios de las hipotecas en casi ningún caso. Bueno, ahora vamos a llegar a un contexto en el que la izquierda del PSOE está en peores condiciones todavía para poder negociar algo que sea mínimamente presentable como medidas de izquierdas, ¿no? Porque al final, en lo que se convirtieron estos partidos, y lo siento, ¿no? Pero aquí no me vale tampoco ahora la táctica que quiere emplear Podemos, ¿no? Nosotros vamos a apoyar si se cura y si mantenemos al Ministerio de Igualdad. Bueno, pero el problema ¿cuál es? ¿De personas, de que haya una persona ahí en un Ministerio de Igualdad, o es un problema de políticas, ¿no? Para nosotros el problema es que la izquierda, como creo que esto además lo escribió recientemente Pablo Iglesias, se ha quedado sin margen para hacerle ver al Partido Socialista que sería capaz de no votarle la investidura si no cumple algunos puntos. No tiene margen para eso y por tanto no tiene capacidad de negociación. Y Junts, ¿no? Sí tiene capacidad de negociación. Pero claro, para llegar a este punto se llega después de muchas renuncias y después de haberle demostrado al Partido Socialista que si te dan 4 o 3 ministerios, tú te comes todo lo que haya que comerte. La OTAN, las guerras, Israel, Palestina, la ley Mordaza, del Sáhara y lo que haga falta. Porque ¿qué es más importante? Las poltronas que la política, ¿no? Y ahí está, yo creo que la clave en la que vamos a ver, ¿no? La vía gobernista, populista, caudillista y sometida al PSOE, pensamos que es una vía muerta, que conduce a la bancarrota política y estratégica, seguramente no a corto plazo, pero sí a medio plazo, y que imposibilita que se pueda alumbrar un nuevo agrupamiento de izquierdas por el que nosotros seguimos apostando. Nosotros no somos una organización que piense únicamente que a través de nuestro desarrollo, autodesarrollo o algo así vamos a llegar a hacer la revolución, ¿no? Creemos que hay que hacer alianzas y que hay que tener alianzas también en el terreno político y que hay que tener frentes, digamos, de lucha y frentes políticos que puedan ser capaces de combatir el neoliberalismo y al capitalismo. Pero tendrán que ser ya, y ya termino, con 2 condiciones: programas políticos claros e independencia total respecto a los partidos que son meros gestores del capitalismo, y en segundo lugar, con propuestas organizativas, democráticas, amplias, pluralistas y que jamás vuelvan a caer en el caudillismo y en las organizaciones antidemocráticas que hemos sufrido en este último ciclo político. Tanto ahora, que creo que ya, digamos, ha alcanzado el paroxismo, ¿no?, de la no democracia y del caudillismo, como en el ciclo anterior, donde, por cierto, un partido como Podemos, pues casi nunca, por decirlo claramente, fue un partido democrático, ¿no? O sea, fue también un partido caudillista donde no había democracia ni pluralismo y prácticamente no lo hubo nunca, ¿no? Vale. Me gustaría hablar desde un nosotros político, desde un partido, pero estoy huérfano, precisamente por los traumas en los que terminas tu intervención, de ese Podemos caudillista al que puse mi granito de arena, incluso un buen puñado de arena, a construir, ¿no? Y es difícil pensar desde una ausencia militante detrás, ¿no? Porque acabas analizando con dejes bastante peligrosos, ¿no? Que son justamente los de el intelectual que no tiene responsabilidad política, y no me gustaría pensar desde ahí, pero solo puedo pensar desde ahí, no voy a emular un lugar de enunciación que no tengo, ¿no? Compartiría muchas cosas de tu diagnóstico y otras no. Voy a intentar ser muy sintético para que podamos luego discutirlas, que creo que es más interesante que hacer una intervención larga de 15 minutos, ¿no? Voy a dejar para el final el conflicto en Palestina, en Oriente Medio, cuyo diagnóstico comparto al 90 o al 100%.
Otra cosa es luego qué se hace políticamente con ello. No solo discutiría que esto no ha roto al NUPES, el NUPES venía roto en Francia desde prácticamente el primer día que lo montaron, ¿no? Y los conflictos entre Mélenchon, el Partido Comunista y lo que queda del Partido Socialista en Francia son gigantes, pero esto es, digamos, la escenificación de esa ruptura, ¿no? Y no es baladí. Y nos puede pasar en España como siga como escalando el conflicto, y tiene toda la pinta de que va a escalar, ¿no? Yo, para ubicarme y poder discutir un poco, lo fundamental es cómo hacemos política en el Estado español y qué nos está pasando y cuál es el cambio de ciclo, si es que ha habido cambio de ciclo. Para mí yo situaría 2 o 3 cosas, ¿no? La primera es que venimos de una crisis del ciclo de acumulación y desarrollo neoliberal de las últimas 4 décadas, que esa crisis no acaba con ese modelo ni mucho menos, sino que genera una mutación. Esa mutación es que la crisis del modelo genera un descontento social que, en lugar de ser alimentar a su antagonista, alimenta a sí mismo, pero a una mutación de sí mismo, que es la extrema derecha, como reacción, digamos, que captura el descontento de las propias lógicas neoliberales, pero que no propone ningún escenario de resolución, sino todo lo contrario, de ampliación del propio descontento. De ahí que sea una salida nostálgica, reaccionaria, de extrema derecha, la que lo esté catalizando. Y en España, a través de Vox y de sus contradicciones, tú has señalado esa contradicción entre, bueno, pues el ala más neoliberal que ha salido de Vox con Espinosa Los Monteros, o la parte que intenta mantener un cierto falangismo elitista empresarial, como es la de Buxade y compañía, ¿no? Pero a mí lo que me interesa analizar es 2 cosas. Bueno, aparte de este ciclo de retroalimentación neoliberal en su mutación reaccionaria fascista actual o posfascista, el hecho de que esas 4 décadas han diluido las estructuras colectivas, y esto va a tener mucho que ver con los procesos luego caudillistas de los que venimos, como lo político se expresa muchas veces a través de lo caudillista, porque no hay mediaciones colectivas, hay Estado e individuos, y eso es el resultado de 4 décadas de disolución de lo colectivo, de lo común, de lo poquito que se había podido tejer, que tampoco tengo yo nostalgia del fordismo ni de lo que había antes. Pero creo que en España hay 2 frenos a lo que hemos ido viendo en otros países, ¿no? A los riesgos que estamos viendo indudablemente en Holanda, en Alemania, en Francia, sin duda en Estados Unidos. Y esos 2 frenos tienen que ver con lo que ahora se ejemplifica en la investidura, que es el conflicto territorial, que ha evitado que el antagonismo de lo nacional se exprese contra el otro racial, como en los fascismos o posfascismos que conocemos, en Estados Unidos, en Brasil, en Hungría, en Polonia, etcétera, sino que es, como el antagonismo, el otro es interno, no externo, lo territorial ha servido de contrapeso o de freno a la deriva, digamos, reaccionaria posfascista, ¿no? Y esto es crucial para lo que yo quiero plantear ahora, ¿no? Y luego, sin duda, hay otro freno, que es que, por muy fallido que haya sido el ciclo del cambio político, y lo ha sido, ha jugado junto a ese otro freno, que es el del conflicto territorial, para evitar esta retroalimentación de la que se hablaba neoliberal posfascista, ¿no? ¿Qué consecuencias veo yo ahí? Pues una en la que yo discutiría contigo, y no tanto porque considere que el PSOE tenga la más mínima virtud, ni moral, ni ideológica, ni programática, que no lo creo, sino porque ha obligado a un cambio histórico, no del programa ideológico y del planteamiento político del PSOE, sino su lugar dentro del régimen del 78. Ya no es tanto un sostén como un sostén ambivalente, está dentro y fuera de esos consensos, ¿no? Y la segunda conclusión, consecuencia de la que quería hablar, y me voy a cerrar ahí, me voy a cerrar más o menos ahí, es que y ahí estoy de nuevo de acuerdo contigo, quien ha construido a su antagonista, que de alguna manera diría que somos un poco nosotros, un nosotros muy distinto, de experiencias políticas muy distintas, no es, por supuesto, un sujeto político progresista, sino la derecha, ¿no? La derecha plantea las elecciones del 23J como una suerte de plebiscito casi existencial, entre 2 imágenes contrapuestas de lo que sería España hoy, o sea, de lo que sería el régimen del 78 hoy, y sin querer construye a su adversario. No había un adversario frente a la derecha, no había un sujeto político antagonista al régimen del 78, lo construye la derecha. Pone al PSOE en un lugar que no es el suyo histórico, como pilar del régimen del 78, lo pone fuera. Y hace una cosa extraña y, a mi juicio,
que deberíamos saber leer políticamente, que es que no tenemos tenemos al mismo PSOE que hace 40 años, 30 años, 20 años, pero no está en el mismo lugar que antes. Y las posibilidades políticas son otras, de jugar a tu favor con los actores del régimen del 78, ¿no? Porque el PSOE no tiene la posibilidad de volver a ese sostén del régimen del 78 tan fácilmente, porque aquello que había dejado fuera de sí el régimen del 78, aquello contra lo que se había construido, el independentismo, la extrema izquierda, cualquier veleidad destituyente de lo político, fuera o no terrorista, todo eso de repente está, si no dentro, en los márgenes del sistema político. Está Bildu dentro, está lo que sea Sumar, que no sé muy bien qué es todavía, creo que nadie. De hecho, se está grabando, ¿no? Luego me regañarán, pero es que es verdad, es un objeto político no identificado y a veces volador y otras no tanto, ¿no? Y yo creo que eso cambia el escenario, y cambia el escenario para pensar las alianzas. Venga uno de una extrema izquierda destituyente, que está en contra, con toda la razón, que puedo compartir en lo ideológico, pero no en lo estratégico, o no en lo táctico, o sí, de formar alianzas con el PSOE, pero creo que cambia ese lugar. Y creo que genera una paradoja, o dos. La primera es que hay más posibilidades políticas a pesar de que haya menos capacidad política, porque los actores políticos sean menos ambiciosos, pero hay más espacio político que ocupar. También porque, si miramos el escenario europeo, el gobierno actual, siendo muy poquito progresista, es lo más progresista que hay en el marco europeo, que es el marco político en el que nos movemos. Y eso lo vemos pues, con la capacidad de reformar el mercado eléctrico. ¿Es el comunismo eléctrico? No. Sigue generando la posibilidad de grandes beneficios empresariales, sin duda. ¿Es la intervención de un mercado? Sí. Es la intervención de un mercado que se acaba de hacer ayer en Europa, ¿no? Con una ministra socialista, que es Teresa Rivera. ¿Eso es el comunismo? No, pero es un cambio de esos últimas 40 años o 4 décadas de consensos puramente desregulativos, ¿no? Hay una cierta dilema como decía antes, neoliberalismo y su mutación regresiva reaccionaria en la forma de extrema derecha, u otra cosa, y esa otra cosa está sin definir. Pero el PSOE está más ahí que en el otro lado. Por eso es sostén del capitalismo, del modelo de desarrollo español, etcétera. Te lo concedo absolutamente. No tengo ningún tipo de proximidad al PSOE ni de cariño. Pero el momento histórico, tanto europeo como del ciclo político español, le está poniendo en otro lugar. Y no leer las oportunidades políticas de ese otro lugar que le pone me parece peligroso. Pero concluiría que la segunda paradoja es que quien ha construido algo parecido a una alternativa a la extrema derecha no ha sido el progresismo, sino la extrema derecha al nombrar al otro en un plebiscito y que ese otro fuera más amplio que él. Es decir, nosotros o el caos, y resulta que el caos somos más. Y que en ese caos no hay un sujeto organizado, ni muchísimo menos, pero hay la posibilidad de establecer alianzas que pasan, a mi juicio, de forma inequívoca por articular la agenda territorial con la agenda social y transformadora, y ecológica, y feminista, etc. Esa posibilidad es inédita en el Estado español, a mi juicio, con la potencia que tiene hoy, y pasa por la fuerza que podamos tener de cara a marcar la dirección que tenga en la investidura. Y eran 3 paradojas, pero he dicho 2. La tercera paradoja es que aquello de donde yo políticamente vengo recientemente, pues ha generado, y ahí estoy 100% de acuerdo contigo, una ausencia absoluta de organización. Una ausencia absoluta de capacidad de movilización. El Partido Comunista, Izquierda Unida la tienen un poco más, Sumar la tiene muy diluida, Podemos ha generado... bueno, no quiero pronunciarme sobre lo que ha generado y lo que ha quedado de Podemos, pero creo que estaremos todos de acuerdo en que es como mínimo no muy reflexivo. Entonces tenemos una enorme dificultad porque nos situemos donde nos situemos en las diferentes posibilidades tácticas en una estrategia más o menos común de la izquierda, más destituyente, más reform, posibilista, pactista, institucional, etc. Lo que no tenemos son espacios de encuentro posible porque no hay estructuras que puedan dialogar entre sí. Y eso creo que es una tragedia, ¿no? Y es la peor herencia y vuelvo al inicio de mi intervención, ¿no? Con respecto a Palestina y demás, que quería concluir, prefiero no hacerlo, pero entramos en el diálogo, pero sí no perdería de vista algo, ¿no? Y es que yo creo que hay 2 ciclos
temporales en el conflicto actual en Palestina. Uno que viene de muy largo, que viene del 67, del 48, de una historia de imperialismo, de colonización avalada por Estados Unidos, por Europa, por Occidente. Lo ha explicado Raúl y estoy 100% de acuerdo, pero hay otra temporalidad que es el cambio de ciclo económico, el problema que tiene Arabia Saudí con el petróleo, el intento de Arabia Saudí de pactar con Israel y de generar acuerdos porque en las 4 décadas y la crisis de esas 4 décadas del modelo neoliberal se acompañan de una crisis del modelo energético que las sostenía, ¿no? Y eso va a transformar todo ese escenario. Entonces, y creo que la intervención de Hamás tiene algo que ver con ese acuerdo posible y ese cambio de mirada de Marruecos, Arabia Saudí, etcétera, hacia Israel, hacia Estados Unidos, donde lo energético, donde el petróleo, donde nuestro propio modelo de desarrollo, incluido el español, se sostiene, está cambiando y ahí hay que mirar geopolíticamente con más ambición de la que muchas veces lo hemos hecho en la izquierda, ¿no? Esto era un poco lo que quería plantear. No sé. Pues bien, buenas tardes. Agradecer lo primero a Viento Sur la invitación, la oportunidad de estar aquí charlando con vosotras y con vosotros sobre la pregunta que titula esta charla, ¿no? ¿Cambio de ciclo o continuidad? En definitiva, la pregunta de en qué momento político nos encontramos, algo que no es baladí, que es el origen de cualquier intervención política. Y aquí la primera advertencia que me gustaría hacer es que la izquierda partimos de un hándicap para respondernos a esta pregunta con la objetividad y la frialdad que sería necesaria. Ha sido un ciclo político muy devastador, lo comentábamos antes con Raúl antes de la charla, donde la política ha pasado a ser un acto mediático, donde el debate ha sido sustituido por el argumentario, el eslogan, muchas veces planteado de una manera dicotómica, y donde en la izquierda tenemos también muchos bollos en el casco, ¿no? y muchas heridas para plantear la respuesta desde la objetividad y no desde la subjetividad que hace a veces caer a algunos en el triunfalismo y a otros en el pesimismo cuando vemos la evolución de los últimos años. Pero lo cierto es que para saber si hay una continuidad o hay un cambio de ciclo, lo importante es tener una visión con cierta perspectiva de lo que ha ocurrido en los últimos años en este país. Y yo creo que ahí, dado también la limitación del tiempo, a mí me gustaría poner el inicio de hace 15 años, de la crisis financiera. De hecho, si recordáis, en esta época, en el otoño del 2008, se iniciaba la crisis financiera. En septiembre quebraba Lehman Brothers. En un mes de octubre, como hoy, de hace 15 años, la bolsa mundial tenía la mayor caída y el gobierno español, entonces de José Luis Rodríguez Zapatero, por cierto, anunció el aval de 100.000 millones de euros para las grandes cajas de este país, entre otras para Caja Madrid y Bankia. Esa crisis financiera se solventó con la garantía de la tasa de beneficios a costa de un enorme drama social. Lo recordáis, no creo que hace falta explicarlo, paros, desahucios, recortes. Y esa acumulación de drama social tan honda y tan amplia en capas de la población llevó a determinar por parte de la izquierda que nos estábamos situando en una crisis de régimen. La respuesta que nos dábamos hace 15 años a la pregunta que titula la charla es que estábamos viviendo un cambio de ciclo y una crisis de régimen. Que el régimen del 78 era incapaz de seguir funcionando como hasta ahora y garantizar las tasas de beneficio, que es el objetivo último del capital y, por lo tanto, del régimen del 78 como expresión política del capitalismo en España. Teorizábamos, y digo, de donde yo vengo, no soy huérfano de partido, aunque tengo una relación compleja también, teorizábamos que esa crisis de régimen, según cómo se manifestaba su contradicción fundamental, pasaba por diferentes fases. Y en un primer momento hablábamos de una crisis de legitimidad, donde las dramáticas consecuencias económicas de esa crisis pusieron en cuestión los principios fundamentales y fundacionales del régimen del 78. España como un Estado social y de derecho, que si estudias vivirás mejor que tus padres. Todos aquellos principios ideológicos se vinieron abajo y se produjo una crisis de legitimidad del régimen del 78. Después aquello pasó a una fase de crisis de gobernabilidad, donde el bipartidismo
apoyado en las derechas nacionalistas de este país, que había sido la garantía de la estabilidad política, se estaba fracturando con la emergencia de nuevas fuerzas políticas. Y llegábamos a decir también que en ocasiones había una fase de crisis de territorialidad, sobre todo con el referéndum del 1 de octubre en Cataluña, donde se había expresado el problema territorial de una manera que no era consentida por el régimen de 78, que era la de la votación en una urna. Pero decíamos algo más. Decíamos sobre este presente, sobre el futuro, hace 15 años, de que había 3 salidas a esa crisis de régimen. La salida autoritaria, la salida de aumentar la represión e institucionalizar los recortes y la austeridad, la salida reformista, lampedusiana, de cambiarlo todo para no cambiar nada de los pilares fundamentales del régimen del 78, y la salida rupturista, que es por la que apostábamos nosotros, de avanzar en la construcción de poder popular y de un proceso constituyente que superara políticamente el régimen del 78. Pues bien, si hoy analizamos someramente la realidad, es verdad que esto se parece más a una salida reformista que a una salida rupturista que nosotros nos planteábamos. Hay que reconocerlo. Hay que abstraerse de la subjetividad y ver que en estos momentos lo que ha habido es una recomposición del régimen de 78. Y no se trata tanto, por esas bolladuras que tenemos en el casco, de ver si han sido errores nuestros o aciertos del contrario, que de todo ha habido. Y en ánimo de ser constructivos, al menos voy a hablar en primera persona del plural, como parte de la izquierda política, creo que hay una serie de anotaciones que debemos de tener en cuenta como aprendizaje para el ciclo político que se abre. En primer lugar, el error de hacer de una crisis de legitimidad una crisis de representatividad, del pasar del sí se puede al podemos, de un sí se puede pero no quiere, en donde en aquel ciclo de movilización social señalábamos a la raíz del problema, a la banca, al rescate financiero, al impago de la deuda, ¿recordáis? Se hablaba del impago de la deuda. Pasamos al podemos. El problema es que la representación dentro del régimen del 78 la deben de representar otras personas. Y eso fue un error, porque significó también vaciar la calle. En segundo lugar, pasamos en ese intento de bascular hacia lo electoral institucional del sorpaso al Partido Socialista, al gobierno en minoría con el Partido Socialista siendo socio preferente, a lo que vamos ahora, que es al gobierno en coalición con el Partido Socialista en minoría y sin ser socio preferente. Porque lo que nos vamos en esta investidura es a que Sumar se da por descontado en el gobierno de coalición y a donde los socios preferentes vuelven a ser las derechas catalanas y vascas. Y esto va a llevar, y se está reconociendo ya por parte de la izquierda política, a que nos vamos a un gobierno ya no tan progresista, sino a un gobierno democrático que va a solucionar el problema catalán y que va a avanzar hacia la federalidad del Estado. Y en este asunto, lo que hay que recordar es que eso vuelve a hacer que el problema territorial no se solucione desde las bases democráticas, que es con el ejercicio del derecho a autodeterminación, sino que el problema catalán se va a resolver con una ley de punto final, que veremos hasta dónde llega, como bien ha dicho Raúl, e insertando otra vez a la derecha catalana y a la derecha vasca en la gobernabilidad del Estado con un papel determinante. Y eso es volver, en gran parte, a lo que ha sido el sustento político del régimen de 78 en los últimos 40 años. Y aquí la izquierda política tenemos que hacer una reflexión. Ante la pregunta de si estamos en un cambio de ciclo, es cierto, estamos en un cambio de ciclo en tanto en cuanto se ha cerrado la ventana de oportunidad de la crisis de régimen y las condiciones objetivas que permitían planificar una salida rupturista y de superación del régimen del 78. Hay un cambio de ciclo, es verdad. Se puede decir que hemos vuelto a una realidad más parecida a la de los principios de los años 2000 que a la que vivíamos hace 10 años. Y ahí el problema fundamental es que la crisis de régimen se ha cerrado con nosotros dentro. Ese es el problema que tenemos ahora mismo en la izquierda política.
No volvemos a principios de los años 2000. Nunca se vuelve al mismo punto o con las mismas condiciones en la historia. Siempre se vuelve con condiciones distintas y es verdad, ahora las condiciones son mucho más complejas y mucho más distintas para la izquierda política. Y esto, el problema, y lo comentabais también en todos los temas que van atravesando la charla, no se hace este cierre de la crisis de régimen con nosotros dentro en una burbuja. Se hace en una realidad cambiante, donde se agudizan las contradicciones. Y hay una fundamental, y lo comentabais con el tema de Palestina, es la contradicción mundial, geoestratégica, entre el imperialismo y el antiimperialismo. Entre ese mundo unipolar imperialista que ha gobernado el mundo de la manera más sanguinaria, e Israel, el Estado de Israel es un claro ejemplo de eso, y ese mundo multipolar que están haciendo. Y esa contradicción está estallando, ha estallado en Ucrania y está estallando ahora mismo en Palestina. Y además lo está haciendo de una manera que no voy a recrear también, Raúl lo ha comentado, dramática. Y ahí la izquierda política, y yo lo comparto, tiene que tener algunas líneas rojas. La izquierda política no puede plantear al mundo que nuestro único plan es el cogobierno permanente con el Partido Socialista. Y más aún cuando el gobierno de España está teniendo posiciones no solo en Palestina, no solo en Ucrania, recordar el Sáhara y recordar que este gobierno entró reconociendo a Guaidó y que las posiciones en política internacional son ya insostenibles. Que no se puede mirar para otro lado cuando el gobierno español está no solo mirando a otro lado también, sino siendo cómplice del genocidio y de la limpieza étnica que se está dando en la franja de Cisjordania. No se puede decir que nuestro único plan es estar en este gobierno, un gobierno que mira para otro lado y donde, por cierto, si recordáis el martes, Sumar propuso a las 10 de la mañana que el acuerdo de gobierno tenía que reconocer al Estado palestino, que no es suficiente, pero es que a las 11 salió el Partido Socialista diciendo que no va a ser. A la hora siguiente salió diciendo que no iba a ser. Lo digo también para la relación que tenemos de socio. Cuando los catalanes piden la amnistía y el referéndum, Pedro Sánchez baila entre dos aguas y, si recordáis, no habla de amnistía y referéndum. Cuando salió Sumar diciendo que se reconocía el Estado palestino, se dijo que no, que nuestra posición la marca Europa. La Europa de la señora von der Leyen y la Europa que esta misma mañana ha impedido a un eurodiputado español, el camarada Manu Pineda, intervenir en el Parlamento Europeo con un pañuelo palestino. Esa es la Unión Europea que está marcando la política militar en el Estado español. Y esto tiene consecuencias, y se decía, consecuencias también en la realidad nacional, en la realidad doméstica. La contradicción y la crisis que se está desatando a nivel internacional está agravando una crisis de inflación. Este cierre de la crisis de régimen con nosotros dentro se está dando cuando el litro de gasolina está a 2 euros, el de aceite a 10 y los alquileres en ciudades como esta han aumentado un 70% en los últimos 10 años, compañeros y compañeras. Y hay 2,7 millones de parados. Y otros tantos millones sujetados en el salario mínimo interprofesional que no llega. Y lo que no puede hacer la izquierda política, porque este gobierno lo que está haciendo es quitar incluso esas ayudas que en un primer momento eran paliativas, aunque a largo plazo sabíamos que eran regresivas, como el tema del IVA, como el tema de la ayuda a la gasolina, las están quitando y lo que están diciendo es: pueblo español, lo estás pasando mal, lo vas a pasar peor, el gobierno del que yo formo parte no va a hacer nada para cambiarlo. Ese mensaje es desolador. Y por lo tanto, una de las primeras lecciones, y yo lo comparto, lo ha comentado algún compañero más, es que la izquierda política tenemos que salir de esta rueda de hámster de tener como único plan el cogobierno permanente con el Partido Socialista. Porque además es mentira que es la manera de frenar a la ultraderecha en las instituciones. No es verdad. A Vox, para frenar a Vox, que es una de las expresiones de la ultraderecha, no hace falta entrar a gobernar con el Partido Socialista. Pero sí que hace falta, para frenar al resto de expresiones de la ultraderecha en la calle, tener un discurso más seductor, más persuasivo que el que estamos teniendo ahora mismo. Y yo creo que es verdad, y saludo actos como estos, donde nos podemos encontrar
diferentes visiones de la izquierda política, porque toca parar, poner pie en pared y reflexionar, porque la historia no se para, las condiciones objetivas se están volviendo a gestar y es el momento de comenzar a plantear la necesidad de una izquierda rupturista en este país. Hay un hueco muy potente ahora mismo, hay una necesidad enorme y si no damos una respuesta desde la salida rupturista a lo que está sucediendo y a lo que está por suceder, es probable que otros lo acaben haciendo de una manera mucho más acertada. Por lo tanto, a mí sí que me gustaría acabar ante este pesimismo que podría parecer, con el optimismo de la voluntad y decir que la izquierda volvemos a tener una oportunidad y sobre todo el pueblo español vuelve a tener una necesidad de una izquierda real. Por mi parte nada más y muchas gracias y dispuesto al debate con todos y todas. Pues bueno, yo voy a cambiar un poco de nivel o de escala. La verdad es que, bueno, aparte de daros las gracias por la invitación y a todas vosotras y vosotros por asistir, quiero empezar diciendo que, claro, cuando me comentaron para asistir a esta mesa con este título, Continuidad o cambio de ciclo político, pues se me planteó algún tipo de problema, ¿no? Es decir, claro, ciclo, ¿a qué nivel? ¿A qué escala, ¿no? Local, regional, estatal, mundial, global. No sabía muy bien si nos íbamos a referir a la política micro, la política macro. Bueno, por lo que estoy viendo, intentamos como jugar un poco con todo. También se me planteaba el problema de desde cuándo, porque claro, tú has hablado de 15 años atrás, algunas otras personas pues de la inmediatez más inmediata. En mi caso, bueno, yo había pensado empezar trayendo a debate una experiencia, la última experiencia en la que participé directamente y que no ha salido, y que fue el municipalismo, que no sé si os acordáis ya de eso. Estuvimos gobernando la ciudad de Madrid durante 4 años y compañeros y compañeras siguen, bueno, no sé si siguen, quizá ya no sigue nadie, pero siguieron al menos en la siguiente legislatura, el 19 al 23, y algunos andan todavía perdidos por ahí. Entonces, a mí me parece que es una experiencia importante. Sé que es a otro terreno, no es gran política estatal, es política local, municipal, y en algunos casos de pequeños pueblos, incluso de diputaciones y de grupos de zonas, ¿no? De zonas concretas. Pero quería recordar alguno de estos elementos. Y por otra parte también tengo que empezar diciendo que, aunque formo parte de la Fundación de los Comunes, que además está en la convocatoria, pero voy a hablar sobre todo a título personal, aunque evidentemente pues me hago eco de todas las discusiones que tenemos, pero que no traigo la línea de la Fundación, que por otra parte sabéis que no tenemos línea. O sea que tomároslo como reflexiones al hilo de todo lo que ha ido pasando, ¿no? Por tanto, primero, para empezar, sobre el final de ciclo, ¿no? Ahí hay algunos compañeros, por ejemplo Manuel Rodríguez, que lo conoceréis, que él tiene una tesis, ya la manifestó en su último libro, el del efecto clase media, pero también en su texto anterior, a ver, que me tengo que poner las gafas, ¿cómo se llama? La política en el ocaso de la clase media, que es un poco anterior, y él analiza la insuficiencia del movimiento del 15M y todo lo que vino detrás, inclusive Podemos e inclusive los municipalismos, a través de ese prisma, que es un prisma relativamente clásico de la composición de clase. En su opinión, no sé si sería compartido por el público que estáis aquí, pero en su opinión esos movimientos fueron apoyados, construidos fundamentalmente por personas de clase media, precarizadas en su mayoría, jóvenes precarios en su gran mayoría. Ahí no había migrantes, había pocos trabajadores informales, pocos trabajadores sindicados o trabajadoras, por supuesto pocos funcionarios, funcionarias, intelectuales, etcétera, ¿no? Es decir, que era un movimiento básicamente, digamos, de población en general, por decirlo así, que nos reuníamos, como recordáis, en la Puerta del Sol,
varios miles y miles y miles y miles, pero que un poco digamos, la dirección o la estructura de ese movimiento descansaba básicamente en ese sector juvenil precarizado, ¿no? Entre otros Juventud sin Futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Y que esa composición de clase es la que explica la cierta miras cortas del movimiento, ¿no? Es decir, porque no sé si ahí estarías tú de acuerdo con ese planteamiento. Ahora no me acuerdo si eres tú o Jorge el que ha dicho esto de no queremos representación, pasamos a ser nosotros los representantes, ¿no? Esa alternativa de lo que queremos es construir una nueva élite política representativa de la población, de la multitud, de las gentes, decirlo como queráis. Bueno, yo la verdad es que tengo alguna duda con ese planteamiento. Creo que tira demasiado de ese sector, que fue el sector protagonista, evidentemente, ¿no? Las gentes de Podemos son gente de una generación joven y de una generación de juventud precaria. En el caso del municipalismo, que es a lo que me voy a referir a continuación, mi experiencia no fue tanto esa, porque ahí, sobre todo, no tanto en Madrid, en otros pueblos, se mezcló todo un montón de cosas. Pero sí quería referirme a algunas cuestiones. Sabéis que publiqué un libro, bueno, no sé si lo sabéis, si no, me hago propaganda, que se llama Activistas en Cibeles y que intentaba resumir esa experiencia. Mi idea cuando planteé el libro era que eso sirviera de acicate para que otras personas que habían formado parte de esas experiencias en otros sitios, en Barcelona, en A Coruña, en Santiago, en Jerez, en Málaga, en Zaragoza, pues de alguna manera también pusieran por escrito su propia experiencia. Ahí no tuve mucho éxito, la verdad, pero porque eso ha quedado como encapsulado ahí, como, no sé, antes cuando le comentaba a Lorena, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo hace de eso? Pues no hace tanto, total hace 5 años, ¿no? Tú te has ido mucho más atrás. Pero parece que eso del municipalismo fue como una especie de flor de primavera y que no tiene mayor interés. Para mí tiene interés. Y os resumiría, aparte de otro estudio que hicimos basado en entrevistas con compañeros y compañeras que participaron en esa experiencia, como mínimo 3 cuestiones que me parecen importantes por si alguna vez se nos ocurre tomar el poder o asaltar las instituciones, aunque sean las locales. Primera, el elemento de la comunicación. Es clave, nos hundieron las campañas comunicativas y no teníamos un paraguas comunicativo en el cual defendernos. Si recordáis, los que seáis de Madrid o de otras ciudades, toda la batalla cultural increíble que hubo en esta ciudad, llamándonos absolutamente de todo. Desde ocupas de mala muerte a ni se sabía qué, ¿no? A criminales, a terroristas, a gente infiltrada en las instituciones y que lo que queríamos era desmontarlas y llevar el país al caos, de no saber gobernar, de que las ciudades eran un caos con nosotras. No hay más que ver Madrid y lo maravilloso que está. Es decir, era una campaña de comunicación sistemática, incluso con gente que parecía a primera vista tan difícil de atacar como la famosa Manuela. Estábamos todo el día con estas campañas de comunicación y no teníamos posibilidad de contrarrestarlas. Por mucho que hiciéramos, no había ningún medio de comunicación ni que nos escuchara, ni que mínimamente dijera algo verdadero sobre nosotras y nosotros. Bueno, hasta el punto de que en ese informe salió de un concejal de un pueblo de Madrid al cual le acusaron de ocupa, cuando el pobre tío, bueno, aparte que en su vida ha ocupado, lo cual por otra parte pues tampoco sería una cosa tan horrible, en su pueblo no había ni ocupaciones. Es decir que, y eso salió en la televisión de Madrid, en Telemadrid. Bueno, no me voy a extender, pero la necesidad de una esfera de comunicación propia para mí es fundamental. Y si hablamos de una izquierda que se recomponga, si no tenemos medios de comunicación, estamos perdidos y perdidas, porque ahí es una batalla. Un compañero decía, es como ir a la batalla sin escudo y te caen las bombas encima y tú no puedes responder porque no tienes dónde. Ni tienes periodistas amigos, ni tienes medios de comunicación, ni tienes nada de nada. Por tanto, el tema de comunicación para mí es fundamental. El segundo, la dificultad de gobernar en instituciones que están hechas justamente para lo contrario, para dominar a la población. Entonces, cuando tú llegas
Esa es mi experiencia y supongo que la de Raúl en la medida que estuvo en la Comunidad de Madrid o de algunos otros compañeros y compañeras en otros sitios. Cuando tú llegas a la institución, lo que te encuentras es una institución que está hecha para dominar, con una pléyade de funcionarios y de funcionarias que cuando no te son adversos, te son como muchos renuentes, que temes a cada momento el gol que te van a meter, porque evidentemente puedes acabar en los tribunales y en la cárcel. O sea, eso no es un tema fácil. O sea, yo a veces, que soy muy crítica con las compañeras y los compañeros que están en ministerios, de verdad se juegan el pellejo todos los días, porque eso no es nada fácil. Entonces, a mí me parece que no tener eso en la cabeza, que no pensar que si tú llegas a una institución, un partido de izquierdas, un grupo político de izquierdas, no sé, los que estamos aquí, bueno, yo ya no, pero los que estáis aquí y sois más jóvenes, lo primero que hay que pensar es qué vas a hacer con todo eso. Tú no puedes gobernar con las armas del amo. Eso es una cosa, desde luego, evidente. Y si no entras con la idea de cambiar eso, de cambiar esa estructura, de darle otra forma, de meter otra gente, ya sé que esto suena muy mal, es que no vas a poder hacer nada, porque es que te van a bloquear desde el primer día. Pensar, por ejemplo, es una institución que no está pensada para la participación, sino para la representación, y cuanto más vacía, mejor. Podrás inventarte foros de participación, pero ¿quién va a ir a esos foros? ¿Cómo se van a instrumentalizar? ¿Cómo se van luego a implementar las cosas que se decidan? Es decir, si no tenemos una estrategia clara de cómo se gobierna de formas democráticas reales, las instituciones, llegar a la institución te sirve para muy poco, o al menos esa es mi tesis. La tercera cuestión es que el llegar a la institución, de alguna manera, eso de alguna manera ha salido también, pierde el contacto con las bases organizadas. A nosotras lo que nos pasó es que todo el proceso que había llevado a crear Ahora Madrid, primero Ganemos Madrid y luego Ahora Madrid, desapareció, se deshizo como un azucarillo en el agua en el momento que llegamos a la institución. Porque hay muchos compañeros y compañeras que piensan que ya están en la institución, y no es verdad, porque la institución te es adversa. Y se genera ahí una especie de abismo entre los que están dentro, que nos generan todo tipo de malos rollos, porque pensamos que es gente que está a punto de venderse si no se ha vendido ya, y los que están fuera, que somos los que nos quedamos allá afuera y que no tenemos puentes con ellos, a no ser en una situación muy clientelista y un tanto lobista. Porque mi experiencia también fue que muchas de los movimientos, o de las asociaciones, no movimientos, pero asociaciones, grupos, colectivos, se transforman en grupos de presión y te van a ver con qué hay de lo mío. O sea, ¿cuándo sale la norma que me va a proteger? Supongo que en los ministerios será todavía peor. ¿Cuándo sale la ley a favor de tal y cual y no sé qué? Pero eso no es un movimiento de base. Eso es grupos más o menos corporativos que de alguna manera apoyan determinadas cuestiones. Sin movimientos de base es que sirve de muy poco estar ahí. Y es además una pelea a muerte para la gente que está ahí, que se deja la vida. Con lo cual a mí me parece que es algo que hay que tomarse con mucha seriedad. Eso a nivel micro, por si de alguna manera en esa estrategia de recomposición pensamos no solamente ser un grupo en la oposición, que se vive mucho más tranquilo, obviamente, que un grupo gobernante, que es de lo que se trata. Es decir, de pillar gobierno, de pillar poder, de crear poder alternativo. Para mí eso es lo fundamental, no llegar a la oposición, que bueno, lo que puedes hacer y nada es lo mismo. Y vayamos ahora a la cuestión macro. Porque claro, mi tesis, aunque la digo muy rápidamente, es que yo creo que estamos viendo un viraje en la cuestión geopolítica, como si las fronteras se cambiaran. Eso empezó ya con la guerra de Ucrania y sigue con la guerra actualmente en Gaza. Es como si esa línea que de alguna manera se hablaba, ¿no?, entre imperialismo y antiimperialismo se estuviera convirtiendo en una línea que pasa por el este, que va hacia el este, que no está como estaba a lo mejor hace un decenio entre América del Sur y América del Norte y todas las iniciativas que hubo en América del Sur, sino que en este momento se está derivando, se está cambiando, está virando hacia el este de Europa y el Próximo Oriente. Pues bien,
ahí yo creo que si bien los años 10 fueron años de gran movilización, aquí no os digo nada nuevo, recordar las primaveras árabes, el 15M, lo que pasó con Syriza, etcétera, etcétera, incluso Podemos en el Estado español. Los años 20 han sido años de un desastre sin parangón, no solamente porque las experiencias de asalto a las instituciones han acabado fatal, sino también porque estamos entrando en lo que algunos compañeros sostienen o llaman un régimen de guerra. No sé si habéis leído, un compañero mío, Raúl Sánchez Cedillo, él sacó un libro desde mi punto de vista muy interesante que se titula Esta guerra no termina en Ucrania, en el cual habla de este régimen de guerra, de un régimen de guerra que se está imponiendo en esa nueva frontera, en ese nuevo límite que se está desplazando hacia el este. Otros teóricos y estudiosos hablan de necropolítica, y eso es un tema que ya no como en Foucault, cuando se hablaba de biopolítica, lo de gobernar la vida, sino necropolítica, gobernar la muerte. Yo leí algunos de estos textos en el periodo de la pandemia, quizá por eso me causaron tanto impacto, porque ellos lo que plantean es que el problema es cuántas muertes puede soportar una sociedad antes de realmente derrumbarse o destrozarse. Dicho en términos en relación a la guerra palestina, ¿cuántos palestinos tienen que morir antes de que eso termine? O antes de que las grandes potencias le digan algo. ¿Cuántas vidas hay ahí? ¿Cuántos muertos, cuántos ancianos muertos puede soportar Ayuso? ¿6.000, 8.000, 10.000? Y entonces su tesis, que es una tesis bastante espantosa, pero que a mí me llama la atención, es ¿cuántos muertos vamos a poder soportar? ¿Cuántas guerras vamos a poder soportar? ¿Cuántos desastres? Si unimos el desastre climático, si unimos la precarización, la pauperización, los bajos salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es algo que tenemos que empezar a plantearnos. Y entonces ahí, para ir terminando y para que tampoco os quede una cosa tan horrible, aunque yo estoy muy impresionada con el tema de Gaza y debo deciros que no puedo apagar la televisión porque creo que eso no puedes abstraerte de ahí, pienso que si en los años 70, si recordáis, Günther Anders, que era un famoso activista de la época y un intelectual de la época, puso en marcha un gran movimiento contra la guerra nuclear. Él, si recordáis, estaba muy aterrorizado por lo que había pasado en Hiroshima y Nagasaki, y además tiene una correspondencia muy potente con el piloto que soltó las bombas nucleares. Y a partir de ahí puso en marcha ese gran movimiento por la paz de los años 70, porque estaba claro, o al menos parecía posible, una hecatombe nuclear. Nosotras en este momento no deberíamos quedarnos atrás. Y yo creo que con nuestros medios, que van a ser escasos seguramente, pero deberíamos intentar poner en marcha una campaña por la paz de gran amplitud en toda Europa, apoyándonos en los países árabes y en los movimientos árabes en los países en los que está habiendo movilizaciones y haciendo alianzas que pongan sobre la mesa el carácter racista de estas guerras. Porque, desde mi punto de vista, no se puede dejar de decir, no ya que Israel tiene derecho a la defensa, como están diciendo todos los días, sino que Israel tiene que volver a sus fronteras, al menos a las que tenía antes de 1967. Israel está teniendo una política completamente racista, que además se está expandiendo por todo el planeta. Y si esto lo visualizamos, yo no sé cómo podríamos poner en marcha una campaña por la paz, pero me parece absolutamente necesaria, esto tendría que arraigar en grupos, colectivos, movimientos que está habiendo en todas las ciudades y que está habiendo en todas las ciudades del Estado español, justamente contra el racismo y por la paz, con todos los migrantes racializados que están llegando en las condiciones que llegan, con todas las gentes que están protegiendo a esos migrantes. Y ahí entra el tema de Melilla, y entra el tema de las Canarias, y entran todos estos temas, que de alguna manera
se están convirtiendo en cuestiones centrales para nuestras ciudades, porque ninguno de nosotros ni de nosotras está exenta de que pasado mañana, por no decir esta noche, cuando vaya a coger el metro, le peguen 2 tiros. No se puede pensar que las gentes que están sufriendo todo esto no van a ser afectados por ello. Nuestras ciudades están llenas de personas que vienen de estos países y gentes a las que tratamos mal. Entonces, desde mi punto de vista, es un elemento incluso de supervivencia, ya no en grandes palabras teóricas, pero sí de supervivencia de cada uno y de cada una de nosotras, el que esta campaña la podamos poner sobre la marcha, sobre la mesa, y que seamos capaces de darnos cuenta de que la guerra no está en Gaza, ni está en Ucrania. La guerra está también en nuestras ciudades y en nuestros vecinos y en nuestros barrios. Bueno, con eso espero haberos animado a una futura campaña por la paz.